Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, vamos a la charla de extorsión, modalidades de extorsión y medidas de autoprotección. Damos las gracias a todos los que han entrado en el día de hoy a esta charla. Es un tema álgido, es un tema de importancia a nivel nacional como internacional. Se han venido presentando casos de extorsión en Ecuador desde las cárceles, en Ecuador, en Perú. Ya se han demostrado también casos de extorsión en Argentina. Está llegando el caso de secuestro y extorsión en Chile. Entonces, es un tema que ha traspasado fronteras y no podemos dejar de tener en cuenta aquí en AIMSE. Bueno, ante todo vamos a hablar un poco de AIMSE. Voy a quitarle a nuestros expositores unos 3 minuticos para comentarle a quienes están con nosotros en el día de hoy qué es AIMSE. AINSE es la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, que se constituyó en el año 2013 en España para unar los intereses de los profesionales de todos los cuerpos de seguridad y emergencias. ¿Cuáles son los fines de AIMSE? Promover y reforzar la comunicación entre miembros, vamos a darle aquí a entrar, entre miembros de cuerpos de seguridad de todo tipo, sin distinción de país o región, promover la formación y la transferencia de buenas costumbres y conocimientos, apoyar a miembros de cuerpos de seguridad en situaciones de necesidades especiales, promoviendo la solidaridad y el espíritu de ayuda entre colegas de la misma profesión. ¿Cuáles son las actividades que AIMSE desarrolla? Realiza estudios de necesidades, investigación y detección de fuentes de conocimiento y profesionales expertos en formación relacionada con la seguridad, el socorro y las emergencias. La creación de un centro de conocimiento sobre seguridad, socorros y emergencias. Publicación de estudios y noticias sobre seguridad, defensa, emergencias. Organización de actividades formativas propias y en alianza con centros de formación. Actividades de relación con otras organizaciones del sector y la representación de sus miembros ante estas. Y la organización de congresos, seminarios, ferias y otras actividades como las que estamos desarrollando en el día de hoy. Y la promoción de un centro de recursos. ¿Quiénes pueden hacer parte de AIMSE? Pues sencillamente toda aquella persona que trabaje en protección civil, seguridad privada, en las instituciones como policías, guardias civiles en España, fuerzas militares en el resto de países, funcionarios de prisiones, bomberos, el personal que trabaja en salud ocupacional, en seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, formadores en seguridad y emergencias y comunicadores en seguridad y emergencias, técnicos del sector, calidad legal y prevención de riesgos. AIMSE es una asociación que lo acoge con los brazos abiertos, le da la bienvenida, lo invita a que se una a nuestra gran familia. Para quienes nos escuchan en Colombia y fuera de ella, la página de AIMSE es www.aimse.org. Al ingresar allí van a encontrar los estatutos de la asociación, cómo está organizada la asociación, tiene representación en capítulos en varios países de Iberoamérica. Estamos bien organizados en cada uno de los capítulos y allí mismo va a encontrar usted la ficha de solicitud de alta como socio acreditado de AIMSE. Es completamente gratis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy, que es la charla acerca del delito de extorsión, las modalidades de extorsión y las medidas de autoprotección. Hoy están con nosotros el señor José Alberto Monroy García, mayor del Ejército de Colombia, de la Reserva Activa, veterano y reservista de honor, profesional en ciencias militares, especialista en gerencia de empresas, especialista en seguridad e inteligencia militar, especialista en logística de comando, diplomado en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene resolución de asesor e investigador de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia. Ha realizado cursos en seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad con estándares internacionales. Actualmente se desempeña como asesor de riesgos corporativos para Colombia de Aqualia Latinoamérica
y es nuestro primer vicepresidente y secretario general de AIMSE Capítulo Colombia. Asimismo, nos acompaña en el día de hoy el señor Eder Ricardo Álvarez Salas. Él es intendente de la Policía Nacional de Colombia, con 19 años de servicios, más de 5 años en el Grupo de Acción Unificada por la Liberación Personal Gaula, técnico profesional en servicios de policía, curso de antisecuestro y antiextorsión, tiene el curso de Administración de Recurso Humano, curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, seminario Técnicas y Tácticas Antisecuestro y Antiextorsión, seminario de Prevención del Secuestro y la Extorsión, entre otras tantos. Como vemos, tenemos personal muy calificado, conocedor del tema, del cual debemos nosotros aprender. Le damos la palabra al señor José Alberto Monroy García. Por favor, abra su micrófono y lo escuchamos. Buenos días. Con la venia de mi homólogo secretario en España y tuya, Henry, presidente de la asociación en Colombia, a nuestros invitados participantes que poco a poco ya van creciendo en el chat y también agradeciendo y saludando a Eder. Muchas gracias por acompañarme en esa charla. Créame que va a ser muy, muy, muy importante y de antemano en este conversatorio se trata de ampliar los conocimientos y segundo, pues debatir algunas situaciones que se presenten durante la charla. No todo uno está enterado de todo o tiene todos los conocimientos, así que agradezco de antemano los que pueda adquirir de las personas que estamos participando acá y estamos abiertos. Voy a comenzar el tema de la situación de extorsión en Colombia, diciendo que la libertad es uno de los bienes más preciados de las personas. La historia de la libertad es el hombre, dice Hegel, pero a pesar de haber escrito mucho sobre la misma, vemos pues que cada día se desvanece por la incidencia de factores exógenos que perturban, como son el caso de la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y diferentes formas de constreñimiento y otras conductas restrictivas. En ello está la capacidad que posee un sujeto para determinar las propias acciones y hacer que la ley le permite. Sin embargo, pues vemos asociados otros derechos como el poseer un patrimonio, pues si es cierto, se posee en libertad, se adquiere en libertad, solo cuenta un desarrollo o condiciones materiales para su realización. En otras palabras, la cuestión o el significado debería ser de que entre uno más recursos obtiene bien habidos, uno es más libre de poder desarrollar su vida. Eso se llama libertad. Si analizamos esta existencia y de propiedad, nos posibilita en términos de libertad positiva, pero nos vamos y nos enfocamos a un campo de derecho. En eso me enmarco de que toda persona está en su libertad de poseer sus bienes, sus derechos, y que nadie tiene la facultad de poder sustraérselos, quitárselos, amenazarlos o extorsionar, básicamente. ¿A qué va esto? Porque la extorsión es un tipo que involucra la libertad, es un tipo de delito que involucra la libertad, el patrimonio económico, y por lo cual se requiere de que este sujeto activo en la realización de un actuar no querido por que afecta no solo la propiedad, sino también el libre desarrollo de la personalidad y la estructura familiar misma. En resumido, es la tendencia que existe o la manera como se realiza hacia las personas de bien este tipo de delito. Aunque si nos vamos a la ley 599 del año 2000 del Código Penal colombiano,
donde se pretende unificar una serie de normas que venían adicionando al anterior catálogo de penas, integrarlo como un contexto internacional en el que Colombia había ingresado, y a partir de la ratificación de una serie importante de tratados internacionales que lo obliga a tipificar conductas, responder frente a actuaciones propias de la delincuencia que asumía relevancia transnacional. Así, el delito de la extradición fue escrito en la ley penal como una conducta violatoria de la libertad y del patrimonio. Sin embargo, el legislador, por razones políticas, criminal, lo ubicó dentro de los delitos contra el patrimonio económico. En estos delitos, y de acuerdo a esta ley, el artículo 44 nos dice: el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito a cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses, más una multa de 800 a 1.800 salarios mínimos legales vigentes. Pero acá hay una connotación. Resulta de que la extorsión solamente se tipifica en el momento de que la persona realiza la entrega de la exigencia por parte de ese sujeto activo, que es donde vamos, por eso en la segunda parte, Eder me va a corregir en su momento si estoy diciendo mal o afirmarlo, pero es la única manera de que se tipifica el delito de la extorsión. Haciendo alusión a cualquier individuo sin importar la característica alguna, o sea, es decir, no exige diferenciación, ni criterio, ni estatus. La extorsión llega en cualquier momento y puede llegar en muchas modalidades que más adelante las vamos a ver. Sin embargo, en la realidad lo que ocurre es que este delito está fuertemente relacionado con estructuras. ¿Qué estructuras? Estructuras organizadas de criminalidad, a los denominados grupos organizados, o las GAO, las GAOR, los clanes, la delincuencia común organizado, el DECO, que están al servicio de estas estructuras, o simplemente hoy se levantó un delincuente de estos con ganas de hacer algo o extorsionar y coge una lista de la Cámara de Comercios y empieza a llamar a determinadas entidades, que ahí está relacionado todo, y empieza a pedir dinero, a ser objeto, y empieza a extorsionar, y la gente a veces por miedo o por falta de conocimiento, entonces no denuncia, no hace nada y lo que hace es pagar. En las charlas que se dan, en las empresas que asesoro, a las personas particulares que ha asesorado en el tema, lo primero que hay que decirle a la persona es que tiene que denunciar. Denuncia aparentemente un hecho que es una extorsión, pero no se tipifica hasta que esa persona no llegue a una peculiaridad que se trabaja con el Gaula, que es una entrega controlada. En la entrega controlada, pues nosotros actuamos sobre, yo como asesor y con el Gaula, pues actúan para poder coger en la fragancia y que la fragancia exista. O si no, no está tipificado el delito. Entonces, ¿qué pasa? Se cogen una persona que está llevando una amenaza o que está llamando, pero al momento de que llegan y van a la justicia, a nuestra justicia, entonces los dejan libre porque no hay unos elementos de juicio de que diga si realizó o no realizó la acción. Nosotros, o aquí en Colombia, o las autoridades tratan también de arropar a las personas que están sufriendo este tipo de intención de delito. A ver, se presentan en un porcentaje mayor en comerciantes, se presentan en un porcentaje mayor a aquellas personas que buscan algún beneficio telefónicamente o llamados STIN, más adelante se lo explicarán. Se presentan en partes del campo, pero no al dueño de la parcera de un cuarterón o de una hectárea, sino a la persona que tiene más de 20, 30, 50 hectáreas. Entonces lo extorsionan por hectáreas.
A los ganaderos los extorsionan por cabezas de ganado que tengan en su finca, que tienen que pagar una matrícula inicial, que quiere decir dar un dinero entrando, y mensualmente o anualmente o semestralmente tienen que dar unos dineros a las estaciones de servicio. Y en muchas poblaciones que tengo conocimiento, le exigen a los tenderos 50,000 pesos mensuales, a los mototaxistas 2,000 pesos diarios, y les exigen a las bombas de gasolina 450,000 pesos mensuales. Entonces eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando. Bueno, y el otro tema es a dónde van esos dineros y para qué son utilizados esos dineros. En este momento, entonces se necesita que para que exista este delito, hay un sujeto pasivo, hay un objeto material, hay un objeto jurídico y hay una conducta. Realizando yéndonos a lo que consiste un sujeto pasivo, es directamente el afectado. El sujeto activo es los delincuentes o la estructura que esté realizando este tipo de exigencias. El objetivo material es el objeto del constreñimiento obligado a hacer, tolerar o omitir, siendo clasificado por la doctrina como un objeto material, o sea, ya sean las exigencias o la tipo de exigencias que le estén haciendo. Y un objetivo jurídico, que es el patrimonio económico, la libertad individual, y podría decirse que la salud y integridad física y mental del afectado. Ahí es donde voy yo, porque hay varias clases. Cuando es a una empresa, a la empresa la empiezan primero, buscan a alguien de la empresa, empiezan a enviar los mensajes, empiezan a interferir en su libre labor. Si la empresa no consume, entonces envían a determinada persona, primero a hacer una amenaza, y segundo, ya le colocan un explosivo o ya le disparan a alguna entidad de la empresa, alguna oficina de la empresa, para que la empresa se sienta que coaccionada a negociar. Pero todos sabemos qué pasa si una empresa legalmente constituida empieza a pagar a estas estructuras. Ya se meten unos líos jurídicos en donde pues José Alberto está presentando fallas en su conexión a internet. Vamos a darle 30 segundos para ver si recuperamos la señal de José. Si no, damos paso a nuestro segundo invitado. Les quiero comentar, aquellas personas que tengan preguntas referente al tema, faltando 20 minutos para terminar la charla del día de hoy, que vamos en horario de España de 4 a 6 de la tarde, en horario de Colombia de 10 a 12 del día. Faltando 20 minutos para esas horas de término, vamos a abrir espacio para que nuestros asistentes, participantes, realicen las preguntas que a bien consideren que les pueda ilustrar nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, el intendente Eder Ricardo Álvarez Salas, intendente de la Policía Nacional y quien trabaja con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula en Colombia. Bienvenido, Eder. El micrófono es suyo, por favor, ábralo y puede iniciar con su presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, quiero agradecer a INSTE por esta invitación a este importante evento donde quiero darles a conocer las diferentes modalidades de extorsión que se presentan en Colombia y que, como mencionaban al inicio de la actividad, ha trascendido a nivel internacional. Sobre todo, me voy a enfocar en dos modalidades, como sería la extorsión carcelaria y la sextorsión. ¿Por qué? Porque son dos modalidades de este delito
que han presentado un incremento bastante importante aquí en Colombia, en toda, digamos, en todo el país. Presenta una amplia afectación y tenemos conocimiento a través de nuestro Cibergaula e Interpol que ha trascendido a diferentes países, no solo de América, sino de Europa también. Entonces, voy a empezar a compartir mi presentación para ir avanzando en lo que es el tema de las modalidades de extorsión. Bueno, entonces, primero que todo, para hacer un contexto de lo que es el Gaula de la Policía Nacional, como mencionaban en un principio, es el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal. El Grupo Gaula inicialmente fue fundado para combatir lo que era el delito de secuestro. ¿Por qué? Porque en la época de los años 80 y 90 en Colombia se presentó un incremento bastante significativo en este delito, el del secuestro extorsivo. Ya con el transcurrir de los años, el secuestro, gracias a la acción que hacemos como Gaula, fue disminuyendo. Entonces, de parte del Ministerio de Defensa de Colombia y de la Dirección General de la Policía Nacional, decidieron ampliar nuestro portafolio de servicios e incluir el delito de extorsión. Como mencionaba mi mayor José Alberto Monroy, si bien en Colombia está tipificado como un delito que afecta el patrimonio económico de las personas, trasciende de lo económico a la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque una persona que es víctima o es sujeta a una extorsión por parte de un grupo armado organizado o de un grupo de delincuencia común, ve afectado tanto su parte económica como su libertad. ¿Por qué? Porque el delincuente, en su afán de obtener el provecho económico de estas personas, ¿qué hace? Intimida a esta persona, a su familia, incluso desplazándola de el municipio o el departamento donde vive, cuando no accede a pagar esta extorsión o esta exigencia económica que hace el grupo delincuencial que esté afectando o que tenga injerencia en el municipio o departamento donde vive la persona o donde vive la víctima. Entonces, para pasar ya a lo que son las diferentes modalidades, o no sé, ya creo que tiene retorno mi mayor Monroy. No sé si finaliza su intervención, por favor, y continuamos con la parte de las modalidades de extorsión. Qué pena, hubo un pequeño caída de fluido y se fue el internet. ¿En dónde habíamos quedado, Álvarez Eder, para continuar? Y discúlpeme. Bueno, ahora estaba hablando usted de que la extorsión ha trascendido de afectar el patrimonio económico a lo de la libertad personal, la afectación psicológica y demás de las personas. Entonces, ¿ya había hablado de algunas estadísticas? No. No, señor. Bueno, listo. Entonces nos vamos a las estadísticas en donde se tomó se tomaron como referencia el año 2021. No tomamos 2020 porque el 2020 se vio reducida todos los delitos por aquello de la pandemia. Sin embargo, tenemos de que en el 2021 registrados se encuentran 7.800 casos de extorsión donde la principal modalidad son las llamadas extorsivas, siguiendo la de redes sociales, posteriormente directas y por último las cartas extorsivas, los cuales han perdido peso debido pues a la aparición de la tecnología. Los departamentos más afectados son Cundinamarca, Antioquia y Valle, pero en cifras, si nos comparamos por cada 100.000 habitantes, nos vamos a ver de que uno de los departamentos más afectados son Nariño, Córdoba, Cauca, Bolívar, Atlántico, Cesar. Sin embargo, pues es obvio que Cundinamarca tiene más habitantes, Antioquia tiene más habitantes y Valle tiene más habitantes, pues se tiene que suceder un poco más estos delitos. Los meses más asiduos a este tema son noviembre, julio, diciembre y enero. Noviembre es mucho más alto, entonces uno pensaría que fuera diciembre, pero
pero en noviembre, pues estos delincuentes, estos bandidos tienen que captar su dinero pues para poder hacer sus fechorías o sus diversiones en los meses de diciembre. La comisión más alta de este delito entre semanas se convierte entre los martes y los jueves, o sea, siendo el martes el día en donde más se presenta o se focaliza este delito. Y el domingo es el día en que menos es utilizado por los delincuentes para realizar esta actividad, ya sea porque las empresas están cerradas, ya sea porque la gente está más guardada, ya sea porque sea un día en donde, por decir algo y algo jocoso, pues esta gente no quiere trabajar o no quiere trabajar en su delito. El nivel de escolaridad de las víctimas se relaciona en la secundaria, las víctimas que no tienen sino secundaria, posteriormente las de nivel superior y primaria. Los profesionales son mucho menos asiduos a esto, pero sin embargo, si tienen sus negocios, sus empresas, pues serían abordados. La zona de mayor comisión de este delito es la zona urbana. La zona rural bajó, anteriormente era la zona urbana, rural, donde todo el que tenía una finca, todo el que tenía una cabecita de ganado, todo el que tenía algo, pues les cobraban. Ahora esta modalidad se ha venido hacia la zona urbana, donde le cobran al de la tienda, le cobran al del granero, le cobran al de la bomba o estación de servicio, le cobran a las empresas privadas prestadoras de servicio, les cobran a los del mercado, les cobran a los mototaxis, en fin. Entonces, por eso se ha volcado un poco más este delito hacia la zona rural. Anteriormente uno veía que extorsionaba pues eran las personas que tenían grandes cantidades de dinero, ahora no. Ahora estos delincuentes atinan a todo lo que les pueda generar algún ingreso para continuar sus fechorías. La zona de comisión de la extorsión, lo que quiere decir la zona donde más se presenta la salida de esta idea o donde se está generando son las cárceles con un 45%. Posteriormente vienen en lo que son los locales o las empresas, los locales comerciales o las empresas, vienen lo que son en las vías públicas y por último viene lo que son las fincas o los lotes donde se cometen esta clase de delitos. Generalmente cuando se cometen estas extorsiones en viviendas son seguidas de locales o empresas afectando directamente al sector comercial. Como tercera opción aparecen vías públicas y donde los delincuentes permiten realizar este contenido. Y el tipo de arma empleada, no vamos a hablar de armas de fuego, sino la manera es por llamadas extorsivas. Una llamada telefónica con un 60.40%. Directa un 23%, ya esa extorsión directa que suele suceder, pues ellos la han evitado mucho porque se presta gracias a la buena reacción que tenemos de las autoridades hoy en día para poder hacer los seguimientos respectivos, su ubicación y para después neutralizar esta clase de bandidos. Entonces ellos prefieren ya la llamada extorsiva o simplemente abordar un empleado, abordar un familiar, abordar una persona que tenga que ver con la persona extorsionada para poder hacer las exigencias. Como lo decía, Bogotá, Cundinamarca, pero tenemos entre las ciudades Cali, Medellín, que se ven afectadas por este flagelo. Bueno, en síntesis, esto es lo que yo les quería dar como preámbulo de este delito que es de la extorsión. Ya Eder continuará, que él tiene el tema que complementa, pero ya un poco más explícito a lo que se representa el conversatorio el día de hoy. Muchas gracias. Eder, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, muchas gracias, mi mayor. Entonces, ya adentrándonos en lo que son las modalidades de extorsión que se presentan en Colombia y que han trascendido a nivel internacional, entonces me remito a a compartir la presentación. Y bueno, respecto a un tema que había tocado mi mayor Monroy
sobre el tema de para que se tipifique la extorsión, debe haber un pago de la exigencia. Debe haber una amenaza o un constreñimiento y el pago de la exigencia para que se materialice la extorsión. La extorsión no, o sea, no tiene un grado de tentativa, tiene que ejecutarse, tiene que haber el pago de la exigencia económica para que se pueda materializar el delito. Entonces, respecto a ese tema que había mencionado mi mayor Monroy. Ya respecto a las modalidades de extorsión que se presentan en Colombia, como mencionaba mi mayor, la directa o clásica, pues por su nombre, porque es la que ha trascendido a través de los años, donde el delincuente realiza un contacto directo con la víctima. Inicialmente extorsionaban solamente digamos, a las fincas agricultoras, fincas ganaderas y empresas, fue trascendiendo luego a los comerciantes y, como mencionaban anteriormente, ya a cualquier persona le pueden cometer una extorsión. Esto con la evolución de la tecnología y la evolución del delito. ¿Por qué? Porque a través de una llamada, el delincuente en muchas ocasiones lo hace de manera aleatoria, o sea, no tiene una víctima en específico, sino que a través de una llamada que él marca al azar puede afectar el patrimonio económico de cualquier persona a nivel nacional. Entonces, con respecto a esta extorsión clásica, pues se constituye en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados al margen de la ley o grupos armados organizados, teniendo en cuenta que en Colombia la principal fuente de financiación es el narcotráfico de estos grupos armados ilegales. Luego tienen la extorsión que a través de estos pagos que realizan las empresas, los comerciantes, los ganaderos y demás, ellos van ampliando su accionar delictivo a través de la adquisición de armas de fuego, uniformes, municiones y vehículos. Entonces, por eso es importante lo que decía mi mayor Monroy sobre la importancia de la denuncia, porque se ha venido implementando una especie de cultura aquí en Colombia que dice la gente, no, yo mejor pago y me evito un problema. Pero lo que no determina esta persona es que al pagarle a estos grupos armados, está contribuyendo a que amplíen su accionar y amplíen o sea, cuando la persona paga, cree que se va a librar del problema y resulta que está complicando la situación porque va a hacer este cobro más persistente, más recurrente e incluso le van a estar subiendo el valor de la cuota de manera periódica. Entonces, en esta extorsión, aquí en Colombia tiene unas características peculiares que lo primero es toman el contacto con la víctima, le proceden a doblegar su voluntad a través de amenazas, el uso de armas de fuego o el arrojamiento de artefactos explosivos. Aquí en Colombia, lo principal que hace el delincuente en este momento, como manifestaba, ya por lo general no llegan con el arma de fuego al establecimiento, a la empresa o a la finca, sino que el delincuente lleva un papel. En ese papel va escrito el número telefónico del comandante o el cabecilla del grupo armado y la persona o la víctima debe tomar contacto con esta persona para empezar una negociación y establecer el valor de esta exigencia económica que debe pagar la víctima. Entonces, esa característica especial se ve en la evolución de esta extorsión clásica y en esta extorsión el pago se realiza de manera presencial. Lo realizan de manera periódica, de manera quincenal, cada 20 días o de manera mensual. Entonces, estas son las características de la extorsión clásica. Mi mayor en su intervención hablaba de lo que es una entrega controlada o un plan antiextorsión, donde le damos captura
al delincuente en el momento que está recibiendo el pago de la exigencia. Entonces, voy a reproducir un video que salió en un medio nacional, ya tiene años, donde se evidencia cómo ejecutamos esta situación de la entrega controlada. Llorando como un niño terminó un extorsionista que se hacía pasar por guerrillero en el departamento de Córdoba. El hombre, de contextura gruesa y portando un arma de fuego que utilizaba para intimidar a sus víctimas, estalló en llanto al ver a las autoridades. El delincuente llegó puntual a una cita que tenía con un comerciante al que le exigía 5 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de sus familiares. Saluda y le dice al comerciante que de ahora en adelante podrá estar tranquilo porque él lo protegerá. Luego, el comerciante saca el dinero y lo cuenta antes de entregárselo. Completa los 5 millones y el extorsionista se despide. Justo en ese momento, los hombres del Gaula lo sorprenden. Y en ese instante fue cuando el peligroso delincuente estalló en llanto. Bueno, ese es la famosa entrega controlada o plan antiextorsión, como lo denominamos nosotros, donde se le da captura al delincuente en el momento en que recibe el pago de la exigencia económica. Entonces, dentro de esta extorsión clásica viene una derivación que es la extorsión en menor cuantía. También es realizada de manera presencial, pero esta modalidad principalmente la ejecutan grupos de delincuencia común organizada. Y se caracteriza porque también es de manera directa, pero la exigencia va entre 2.000 y 5.000 pesos diarios o 20.000 pesos de manera semanal. Esta extorsión se ejecuta de manera sistemática, repetitiva. Por lo general, estos delincuentes que se dedican a esta extorsión en menor cuantía emplean fachadas, digamos préstamos gota a gota o pagadiarios, rifas. En algunos sectores se ubican supuestamente a calibrar el aire de las llantas, pero la persona se ve obligada a pagar una cuota o a pagar esta calibración cuando no ha sido concertada de manera entre las dos personas, sino que el delincuente, a través de una intimidación, le dice a la persona que debe cancelarle determinada cantidad de dinero. También se ve mucho con una seguridad informal que prestan a veces en conjuntos residenciales, en barrios o plazas de mercado donde llegan algunas personas y dicen que a partir de ese momento van a tomar el control de la seguridad, pero que cada persona debe pagar determinada cantidad de dinero. O sea, no es de manera voluntaria que las personas tienen la posibilidad de decir yo pago o yo no voy a pagar ese servicio, sino que deben hacerlo de manera obligatoria. Y cuando la persona se niega a pagar, entonces empiezan a cometerle hurtos, empiezan a cometerle daños al establecimiento o a los vehículos. ¿Para qué? Para presionar el pago de este tipo de extorsión que conocemos como en menor cuantía. Por lo general también esta extorsión en menor cuantía es realizada contra los vendedores ambulantes. Entonces, para permitirles vender sus productos o servicios en determinado sector, deben pagar una cuota entre 2.000 y 5.000 pesos diarios, o de lo contrario, atentan contra su vida o no pueden ejercer su actividad comercial. Eso hablando de la extorsión en menor cuantía. Y como mencionaba, vamos a enfocarnos más en lo que es en la extorsión carcelaria. ¿Por qué? Porque es una extorsión que inició acá en Colombia, se tiene conocimiento desde los centros penitenciarios y carcelarios del país, pero ha trascendido a diferentes países de Sudamérica, incluso Centroamérica. En México se presenta mucho esta extorsión carcelaria, incluso en esos países es considerada a veces como un secuestro. ¿Por qué? Porque a través de una llamada telefónica logran que la víctima se encierre o la hacen llegar a determinada zona rural de difícil cobertura de los servicios telefónicos, incluso de la fuerza pública, y le hacen creer que está secuestrada. Todo esto a través de una llamada telefónica. Y esta modalidad la conocemos nosotros como el falso servicio y la voy a exponer más adelante.
Hablando de la extorsión carcelaria, como su nombre lo indica, es generada desde diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país. Principalmente en Colombia, se genera desde la cárcel Tramacúa de Valledupar, la cárcel de Cómbita en Boyacá o la cárcel Doña Juana de La Dorada Caldas. Son los centros penitenciarios que presentan mayor incidencia de estas llamadas extorsivas a diferentes gremios representativos. Como mencionaba mi mayor Monroy, ellos obtienen la información. Anteriormente la obtenían a través del directorio telefónico, a través de una página del directorio, obtenían el nombre de la persona, su número de teléfono, su dirección y o del establecimiento comercial. Con la evolución de la tecnología, pues este directorio telefónico y los teléfonos fijos pasan a un segundo plano y se viene lo que son las redes sociales y las plataformas web, por lo cual los delincuentes también evolucionan y empiezan a buscar la información a través de tarjetas de presentación, a través de redes sociales como Facebook, donde las personas dan a conocer sus productos o servicios y brindan teléfonos donde los pueden contactar. Y asimismo, mencionaba mi mayor Monroy, una base de datos que es el RUES o Registro Único Empresarial, donde va a parar el registro que hacen las personas de su actividad comercial o empresarial a la Cámara de Comercio o registro mercantil. Entonces, las personas en un principio desconocían que esta plataforma del Registro Único Empresarial es pública y que toda su información que ellos depositaban en este registro mercantil iba a parar a ese registro único empresarial. Resulta que el delincuente se dio cuenta que solamente con crear un usuario a través de un correo electrónico, que para cualquier persona es muy fácil generar un correo electrónico que no esté a nombre suyo, lo puede crear a nombre de cualquier persona, a través de cualquier teléfono o computador, y empiezan a adentrarse en esa plataforma del RUES y obtienen la información de los empresarios y comerciantes en tiempo real. Entonces, en esta plataforma que va nombre completo de las personas, número de documento, número de celular, e incluso las personas consignan hasta 3 números de teléfono, su correo y el nombre del establecimiento comercial. A través de esto es muy fácil para el delincuente tomar contacto con ellos, con la víctima, con el comerciante, con el empresario, decirle que lo están llamando de parte de un grupo armado organizado que está reconocido en la zona del país a donde estén llamando. Digamos, aquí en el departamento de Córdoba tenemos presencia e injerencia del grupo armado organizado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. Por lo general el delincuente dice ser un comandante de esta organización y empieza a realizar una serie de intimidaciones al comerciante o al empresario para acceder a un pago de una exigencia económica. Luego de decirle a la persona, identificarse como miembro de este grupo armado, proceden a decirle que es que ellos están asumiendo la seguridad del sector o del municipio porque a los grupos, a las entidades del Estado como policía, ejército y fiscalía les ha quedado grande el manejo de la seguridad y van a empezar a hacer una especie de limpieza social. Entonces le dicen al comerciante o al empresario que debe entregar munición, debe entregar armas de fuego, debe entregar uniformes o radios de comunicación, teniendo presente estos delincuentes que para una persona del común son elementos de difícil consecución. Resulta que la persona obviamente le manifiesta al delincuente que es imposible para él conseguir este tipo de elementos, lo cual aprovecha el delincuente para decirle que ellos tienen un enlace en el ejército, en la policía o en la fiscalía que les vende este tipo de material, este tipo de armas de fuego o municiones, y que solamente esta persona debe realizar una consignación en una empresa de giros o a través de una cuenta de ahorro de esas móviles que implementaron en los últimos años las entidades como Nequi, Ahorro a la Mano, David Plata, y entonces empiezan
le dicen a esta persona que debe consignar el valor del elemento. Entonces, por lo general le dicen que el elemento tiene un costo entre 2 y 5 millones de pesos y que si se rehúsa a acceder al pago de esta pretensión, debe atenerse a las consecuencias porque lo van a declarar objetivo militar y que tiene un plazo de 12 o 24 horas para pagar este dinero o tiene que abandonar el municipio donde reside y abandonar la actividad comercial. Las personas muchas veces, por el temor que infunden estos grupos en la zona, porque no, la gente tiene conocimiento de que estos grupos delinquen en la jurisdicción, proceden, no denuncian, no consultan con las autoridades y terminan pagando, realizando estas consignaciones de dinero a través de las empresas de giro o de estas cuentas de ahorro a la mano y demás. Entonces, como manifestaba, al realizar este pago ya se está consumando la extorsión y pues por lo general la persona cuando ya luego de pagar siguen, entonces ya lo llaman y se identifican como miembros de otro grupo y le ponen otra cuota económica y así hasta que la persona toma el valor y decide instaurar la denuncia o acercarse acá a las instalaciones del Gaula a poner en conocimiento la situación. Entonces voy a reproducir un audio de cómo ejecutan paso a paso esta modalidad carcelaria para que ustedes tengan conocimiento. En este momento le habla Roberto Vargas Cifuentes. ¿Cómo me le acaba de ir? Muy bien, ¿qué? Está amable trabajando. ¿Me comunica con Claudia Naval, por favor? Con ella habla. Administradora, señora Claudia Naval, ¿cómo está usted? ¿Cómo me ha ido? Muy bien, gracias. Señora Claudia Naval, primero que todo recibo un caluroso y cordial saludo. Hoy día lunes 25 de mayo del mes 5 del año 2015. Le hago este llamado para que amablemente usted me asista a una reunión que le he convocado para el día de hoy a las 6:30 de la tarde en la Comuna 13, ya que necesito dialogar con usted aquí en Medellín. Quiero que me preste mucha atención, señora Claudia. Para hacer este llamado se le ha hecho un seguimiento durante 5 meses, 4 días. La seguridad para usted y para la familia corre por nuestra cuenta, como la seguridad para este llamado. En este momento le habla Roberto Vargas Cifuentes, comandante paramilitar, organización Los Urabeños, grupo armado de acá de Medellín, Antioquia. Dígame, señora Claudia Naval, ¿viene para que se entreviste conmigo o prefiere hablar telefónicamente? Hábleme, señorita, que este comunicado depende de la seguridad para usted, la seguridad para la familia. Si usted no me quiere atender el llamado, dígame, no lo atiendo, ya yo sabré qué medidas tomar. Pero le pido respeto para este llamado, por favor. Aló. Dígame, señorita Claudia, la escucho. Es que es primera vez que recibo este tipo de llamada, entonces no. Tranquila, señora Claudia, no se preocupe por eso. Si esto fuera para secuestrar a un familiar, para matar a un familiar, para matarla a usted, no le estuviera llamando. Usted sabe que estamos en contra de los desadaptados sociales, en contra de tanto hijo de madre robo, atraco, asalto, violaciones, piratería terrestre, fleteros, delincuentes que mandan de la cara a las mujeres para robarles un celular, sus pertenencias. Esta criminalidad hay que acabarla. Por lo tanto, señora Claudia, se le pide a usted que se acerque a la reunión para que conozca la charla política y militarmente de la organización. Dígame, ¿viene, señora Claudia, o prefiere hablar telefónicamente? Qué pena, pero es que no sé por qué me llaman a mí, pues. Aquí, señora Claudia, todo el mundo colabora, todo el mundo contribuye. A usted se le está pidiendo que nos colabore con 2 millones de pesos en material de comunicación para mis muchachos de la red urbana. Es una obligación colaborar con el llamado. Dígame, señora Claudia, ¿sí colabora o no colabora? Qué pena conocerlo. Lo que pasa es que yo no tengo poder aquí en la empresa para hacer esto. Señora Claudia, usted tiene su sueldo, a usted se le pide la colaboración a usted individualmente. Si usted no puede colaborar con eso, dígame con cuánto está dispuesto a colaborar. Bueno, señora Claudia, veo que usted se ha llamado, lo toma como un saboteo. De igual forma, yo me hago respetar. En este momento la declaro objetivo militar con pistola. Cuando le mande a matar 2 familiares, vuelvo y la llamo. Señor, pero... Para que usted se dé cuenta que este llamado, cuando yo levante a los 2 familiares, que acá tengo el radio comunicación y a
familia que la tengo completamente ubicada para darse de cuenta que tenía que haber atendido este llamado. Dígame, señora Claudia, ¿o con cuánto puede colaborar? Señora Claudia, ¿con cuánto puede colaborar, señora Claudia? Ah, se la va a chingar ahora. Voy a... Bueno, me confirma mi mayor Monroy si me escucha. Tengo acá un inconveniente con el audio. La estoy escuchando, se está escuchando. Listo, sí, señor. Bueno, ahí podríamos escuchar el audio de cómo ejecutan esta modalidad carcelaria. Utilizamos mucho ese porque tiene todas las características que conlleva la modalidad de extorsión carcelaria, como es la persona contacta a su víctima, se identifica como comandante de un grupo armado, menciona una jurisdicción que de pronto cualquier ciudadano del común tiene conocimiento que allí se ejecutan o hay presencia de grupos armados organizados. En su momento la Comuna 13, aquí en Córdoba por lo general, mencionan municipios donde saben que la presencia de estos grupos armados es fuerte. Ya los datos los tuvieron previamente, llaman a la persona con su nombre, le hacen creer que le han hecho un seguimiento. Cuando la información pues la consiguen a través de las bases de datos del Registro Único Empresarial o a través de las redes sociales, porque las personas por lo general no tendemos a utilizar lo que son las configuraciones de privacidad en el uso de las redes sociales. Entonces, eso es lo que es la extorsión carcelaria clásica que conocemos aquí en Colombia. Al parecer en las cárceles hay una especie de podríamos decir que una especie de capacitación donde le dicen al delincuente el paso a paso que debe hacer para lograr doblegar la voluntad de la persona. Y una parte importante, siempre le mencionan a la persona que van a atentar contra su familia. Cuando le dicen a la persona, vamos a atentar contra tu familia, resulta que la persona asume inmediatamente que es que ya saben que tiene padres, que vive con su esposo, que tiene hijos y demás, cuando el delincuente está especulando para lograr impactar y doblegar la voluntad de esta persona. Entonces, esa modalidad es de las que más se presenta aquí en Colombia, aquí en el departamento de Córdoba, y con la cual los delincuentes obtienen lucros o tienen un lucro aproximado, han estimado de parte de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión que semanalmente un delincuente de esto puede recibir consignaciones entre 30 y 40 millones de pesos solamente a través de una llamada telefónica. Entonces, eso mencionando lo que es la modalidad de extorsión carcelaria. Dentro de esta extorsión carcelaria se presentan unas derivaciones ya más sencillas que se presentan como una especie de estafa. Un momento para continuar con la presentación, y es la suplantación de identidad, un falso servicio que ha tomado bastante relevancia con el tema de la pandemia, y una extorsión o estafa muy sencilla de detectar, que conocemos acá como el feliz ganador, pero que a pesar que es muy fácil de detectar, las personas siguen cayendo en esta modalidad de extorsión. En la suplantación de identidad, nosotros la conocemos como el tío. ¿Por qué? Porque cuando llaman a la persona y contesta una mujer, le dicen tía, y cuando contesta un hombre, le dicen tío. Resulta que las personas, cuando son llamadas por una persona desconocida, tienden como a tratar de adivinar o de averiguar quién lo está llamando. Entonces, ¿con quién hablo? El delincuente, a través de su astucia, empieza con un juego de palabras. Ay, tía, me extraña lo que pasa. ¿Cómo así que no te acuerdas de mí? Yo que siempre me acuerdo de ti, siempre te llamo. Por lo general utilizan un acento de la región del interior del país, porque el delincuente asume que un 70% aproximado de los colombianos tenemos un familiar de esa región. Resulta que la persona entra en el juego y menciona un nombre, digamos, llamaron a una mujer y dice con Camilo. Y el delincuente, sí, tía, con Camilo, ¿qué más? ¿Cómo estás?
me place saludarte, ¿cómo te va? Mira, extrañaba mucho escuchar tu voz, pero te tengo que comentar una situación. Resulta que yo me venía movilizando por una carretera, venía con unos amigos en un taxi y resulta que mis amigos traían un arma de fuego o traían un paquete de drogas y la policía nos acaba de detener. Resulta que me van a capturar y yo no quiero que me manden para la cárcel, tío. Usted sabe que yo soy buena persona, no permita que me hagan eso. Yo le voy a pasar al teniente de la policía para que él le diga algo. Procede, le pasan a otra persona, este simula ser miembro de alguna institución del Estado, especialmente de la policía, y empieza una especie de negociación. Entonces habla con la persona, le dice, mire señora, lo que pasa es que su sobrino venía con unos señores, a ellos les encontramos un arma de fuego, yo estuve hablando con su sobrino y resulta que me doy cuenta que es una buena persona, que es un muchacho de bien y no le quiero dañar su hoja de vida. Entonces, si usted no quiere que le dañemos la hoja de vida, debe consignarme 500.000 pesos. ¿Para qué? Para dejarlo en libertad. Yo no lo judicializo y dejo que se vaya. Las personas terminan consignando, pero resulta que ahí no acaba el problema porque posteriormente entonces lo llama el fiscal, lo llama el supuesto juez y después lo llama un miembro de un grupo armado y continúan las exigencias hasta que la persona decide poner en conocimiento de las autoridades. Ya a través de las diferentes campañas que hacemos, las charlas y demás, hemos logrado minimizar el pago en este tipo de extorsión o de modus operandi que utilizan los delincuentes. Ya son pocas las personas que caen ante este engaño y apenas le dicen tío o tía, la persona enseguida cuelga la llamada. Otra que se está presentando que tuvo mucho auge ahora con la cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas se volcaron a ofrecer sus productos y sus servicios a través de las redes sociales. Resulta que esta modalidad o este modus operandi del falso servicio inició contra las empresas de transporte de personas, lo que eran trasteos, grúas, funerarias. Llamaban a estas empresas para hacer una falsa contratación de un servicio cuando ya lograban realizar este supuesto contrato. Siempre lo direcciona el delincuente a una zona rural de difícil acceso, de baja cobertura en telefonía celular, y cuando la persona, el conductor del vehículo, llegaba a esta zona rural, lo llamaban y se identificaban como grupos armados, o lo llaman porque se está presentando mucho esta modalidad. Se identifica al delincuente como miembro de un grupo armado de la zona donde hagan ir a la persona y le hacen creer que está secuestrado. Entonces lo llaman y le dicen que a partir del momento está secuestrado y que debe suministrar el contacto de un familiar o del propietario del negocio para realizar una negociación. Resulta que con la pandemia, pues todas las personas o empresarios, comerciantes y demás empezaron a ofrecer sus productos y sus servicios por medio de las redes sociales y a su vez estos delincuentes ampliaron el rango de acción a todas estas personas. Entonces, hemos conocido casos de personas que prestan mantenimiento de aires acondicionados, arquitectos, ingenieros, incluso personas que prestan servicios de decoración de interiores para eventos sociales y demás, donde han sido víctimas de esta modalidad y han terminado pagando. Tuvimos un caso aquí en Montería donde contactan a una óptica y le dicen que necesitan hacer una brigada de salud, que necesitan al menos 8 funcionarios de la óptica para hacer esta actividad allá en un corregimiento de una zona rural. Llegan estas 8 personas, se movilizan a la zona y empiezan a contactar a sus familiares. A estas 8 personas lograron sustraerle 25 millones de pesos en menos de una hora. Todos entraron en pánico porque les dijeron que los tenían secuestrados y que los iban a asesinar si no accedían a la pretensión económica. Resulta que cuando la persona llega a esa zona rural, el delincuente cuando lo contacta le dice que apague el celular, lo apague durante 15 minutos. Esos 15 minutos los utilizan para intimidar a los propietarios del negocio o a los familiares y son tan convincentes en esta modalidad que las personas terminan
consignando casi que de inmediato. Entonces, el delincuente es tan astuto que cuando tiene a la persona ya a través de la llamada, enlaza al familiar en una llamada de conferencia y la persona, como está presa del miedo, del pánico, no se da cuenta que es que el delincuente hizo esta artimaña de vincular los 3 teléfonos y a través de esto le hace creer a este familiar que de verdad el delincuente está con la persona en el lugar. Y por eso la persona accede de manera más rápida a realizar la consignación ante este tipo de modalidad de extorsión. Entonces, eso teniendo en cuenta este falso servicio que se presenta mucho, incluso en otros municipios de Colombia, se ha presentado que el delincuente de la cárcel tiene un enlace en la parte externa o allá en el corregimiento a donde envían el servicio y retienen a la persona. En el departamento del Meta y en Putumayo se han presentado casos donde han retenido a la persona, incluso a una persona de manera de tortura le amputaron un dedo y se lo enviaron como prueba a la persona de que sí lo tenían secuestrado. Entonces se presenta a través de llamada y se presenta de manera mixta. El contrato del servicio inicia en la cárcel, pero en la zona donde envían a la persona está esperando el delincuente que retiene a la persona. Y aquí en el departamento de Córdoba, solamente a través de la llamada telefónica le hacen creer a la persona que de verdad la tienen secuestrada. Entonces, incluso se han presentado situaciones donde el conductor del vehículo, es tanta la presión que le ejercen estos delincuentes que le dicen que lo tienen alineado, que hay un francotirador, que ante la más mínima señal de que está denunciando, procede a asesinarlo. Y cuando el propietario del vehículo se ha negado a pagar esta extorsión, le dicen al conductor que queme el vehículo y los conductores lo han hecho. Han quemado aquí en Córdoba 2 camiones a través de las presiones que le ejerce el delincuente a través de las llamadas telefónicas. Entonces, esa modalidad ha tomado bastante fuerza y pues probablemente vaya a trascender a otros países. Incluso en México tengo conocimiento de que lo ejecutan como un falso secuestro. Le dicen a la persona que se encierre en la habitación del hotel y le hacen creer al familiar que lo tienen secuestrado. Entonces, veamos que esta modalidad ha tomado mucha fuerza que ya ha trascendido a otros países. Feliz ganador, que lo hacen a través de mensajes de texto donde le informan a la persona que se ha ganado un premio. Cuando contactan para reclamar el supuesto premio, porque todavía hay gente que piensa que del cielo le va a caer un premio, le va a caer un reconocimiento, entonces acceden a llamar a estas líneas que supuestamente es de la empresa que le va a entregar el premio y terminan exigiéndole recarga. O sea, la persona tiene un desconocimiento total de estas situaciones, que incluso le dicen que, por ejemplo, Claro, que es una empresa de telefonía, le va a pedir 500.000 pesos en recargas para reclamar al premio. Entonces la persona ni siquiera le pone sentido común a la situación, cero malicia, y termina consignando o realizando estas recargas. Y para hablar de la que mencionaba mi mayor Monroy, ya para finalizar mi intervención, esta extorsión también ha tomado mucha fuerza, ya venía ocurriendo antes de la pandemia, y con la pandemia todos nos volcamos al tema digital, a las redes sociales, a las páginas de buscar parejas y demás, y se ha disparado este tema de la extorsión, que se deriva del sexting, que no es más que cuando compartimos imágenes o fotografías con videos o imágenes con contenido sexual. Entonces, la conocemos como una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos con contenido sexual. En esta modalidad hay unas particularidades. En algunos casos contactan a la persona a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook. Por lo general buscan perfiles de hombres que ya tengan pareja, que sean casados, y los contacta una supuesta joven o una modelo que lo contacta
como una persona del común, él simplemente le escribe, hola, ¿cómo estás? Entramos en ese juego, aceptamos ese mensaje, empezamos a testear con esa mujer, esa supuesta mujer, y ya cuando entra en confianza la persona con esa supuesta mujer, inicia ese intercambio de fotografías o videos íntimos, y una vez el delincuente obtiene este material de video o fotográfico, inician las exigencias económicas. Por lo general, también en esta modalidad, el pago lo exigen a través de empresas de giros o cuentas de ahorro, y hemos detectado a través del cibergaula que principalmente esta modalidad de la sextorsión a través de el uso de las redes sociales es originada de países como Marruecos, Sudáfrica, donde prácticamente la economía en algunos pueblos o sectores de esos países se mueve a través de esta sextorsión. ¿Por qué? Porque es un negocio demasiado rentable donde la mayoría de víctimas termina pagando, y como esos delincuentes están en esos países, termina siendo difícil el proceso de identificación, judicialización y captura. Entonces, es un negocio muy rentable para ellos. Les voy a colocar un video de un documental que hicieron de cómo se ejecuta esta modalidad de extorsión, y el delincuente incluso explica cómo hacen para obtener el material y contratar a la víctima y terminar logrando que ella realice la consignación de dinero. Eso cuando estaba solo en casa. Esta mujer me añadió en Facebook. Estaba muy buena. Esa noche me empezó a hablar por Skype. Después de un rato me preguntó si mi computadora tenía cámara. La prendí y le dije, ¿puedo verte a ti también? Luego me dijo que se estaba excitando. Se recostó en la cama y comenzó a masturbarse. Yo empecé a masturbarme también. Con una mujer así, pierdes la cabeza. Decía, mira, soy un hombre. Te grabé masturbándote y saqué de Facebook una lista de toda tu familia. Tienes una semana para enviarme $2,000 o les envío el video. Yo pensé, uy, estoy en problemas. ¿Y si mi madre lo ve? Me sentiría tan avergonzado que me tiraría desde la ventana. Le pedimos que se desvista y haga gestos obscenos. Es crucial que se vean sus genitales y también haciendo gestos, y que todo quede grabado en video. Esto lo filmamos con su cara en la cámara, así que el video se ve creíble. Cuando tenemos el video, lo subimos a YouTube y se lo mandamos por mensaje privado. Ahí es cuando empezamos a amenazar. 20 minutos conversando, 20 minutos para el video y otros 20 para amenazarnos. Bueno, ahí veíamos cómo el delincuente ejecuta esta modalidad que se venía presentando, y con el uso, con la llegada de la pandemia se ha incrementado bastante. Además, esta sextorsión tiene otras variaciones. Aquí en Colombia se está presentando mucho que cuando, sobre todo hombres, buscamos contratar un servicio sexual a través de una página reconocida. Hay unas páginas que conocemos acá como Mil Eróticos, Escoca, Go VIP. Cuando la persona intenta contratar un servicio sexual a través de este tipo de páginas, termina agregando a la supuesta dama que lo va a acompañar, lo agrega a su WhatsApp. Cuando la persona comete este error, llega el delincuente, toma la fotografía de la persona y le escriben un mensaje. Entonces, por lo general aquí colocan se busca depravado sexual,
se busca un pedófilo, esta persona abusó de 3 niñas en tal barrio, esta persona tiene VIH, y le envían la foto a esa persona. Resulta que, obvio, cuando la persona ve esto, le dicen, si no pagas determinada cantidad de dinero, lo vamos a divulgar en Facebook. ¿Y cuál es el temor y por el cual la persona termina pagando? Que cuando se comparte este tipo de informaciones a través de Facebook, a través de WhatsApp, realizamos una cadena, cualquier persona, podemos hacer incluso la prueba, cogemos una fotografía de cualquier persona y le colocamos este tipo, se dedica al hurto, este tipo está robando niños, es violador y demás, y lo enviamos a través de una cadena de WhatsApp o lo enviamos, lo publicamos, lo compartimos en Facebook. Resulta que la gente ni siquiera verifica que esa información sea real, que sea verídica y empieza a compartir la imagen. Entonces la persona piensa en eso inmediatamente y termina accediendo a las pretensiones del delincuente. Entonces, como les decía, empieza así, cuando la gente empieza a buscar un servicio sexual en una página, logran como seducirlo para que envíe, para que comparta pantalla, para que agregue el contacto, para que le diga al delincuente cuál es su Instagram, incluso para que haga una videollamada, toman los captures, ya tienen ubicado su Instagram, toman las fotografías y proceden a realizar el chantaje o la extorsión por medio de esta situación. Se presenta mucho acá. La persona paga por lo general, pero como en toda extorsión, la pesadilla no termina ahí, sino que siguen ocurriendo las exigencias económicas, las amenazas y demás, y la persona ya no tiene otro remedio sino que denunciar, acercarse al Gaula, acercarse a la fiscalía y poner en conocimiento para que le pongamos de pronto fin a esta situación. También se ha detectado que este tipo de modalidad, donde le colocan ese mensaje a la fotografía, se origina desde las cárceles. Para hacer mención de esta extorsión mediante mensajería instantánea. Y ya la última que se presenta, que tenemos conocimiento, es esta otra que se realiza a través del correo electrónico. Los delincuentes generan correos masivos donde se autodenominan como un hacker, se autoidentifican. Yo soy Pedro Pérez, soy hacker. El día 10 de febrero accedí a tu computadora a través de un virus, a través de un malware, y tuve acceso a tu cámara, te grabé haciendo cosas obscenas, te estabas masturbando, tenías una videollamada, y resulta que obviamente si uno le llega ese mensaje y nunca ha realizado este tipo de situaciones a través de una cámara o a través de la web, no tiene por qué preocuparse, pero resulta que hay personas que caen en este engaño también. También utilizan mucho un mensaje donde dicen que usted tiene una fotomulta, una infracción de tránsito, envían un enlace y cuando usted abre ese enlace, ¿qué pasa? Le está abriendo una ventana al delincuente para que acceda a sus archivos. Y empiezan también a realizar las extorsiones a través de información que sustraen de este teléfono. Por lo general en esta extorsión también se está viendo mucho cuando es generada a nivel internacional que el pago lo exigen a través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que para las autoridades aún es muy difícil rastrear el origen o el destino a donde se envió este pago a través de criptomonedas como Bitcoin o otras que han tenido bastante auge, y el delincuente sabe que puede negociarla fácilmente y lucrarse muy rápido y en una cantidad bastante grande. Entonces, últimamente la exigencia económica la están haciendo a través de este tipo de pagos, como son las criptomonedas. Entonces, ya para finalizar mi intervención, ¿cómo tienen las imágenes para una extorsión? Simplemente, como en el caso del correo, el delincuente ni siquiera tiene las imágenes ni los videos, pero la persona, como decimos coloquialmente, tiene el pecado encima de pronto y ha realizado este tipo de actos, accede al pago de la pretensión. En muchos casos aquí en Colombia se evidencia que cuando una persona termina la relación, termina un matrimonio, un noviazgo,
y dentro de esa relación se tomaron videos o fotografías con contenido sexual, termina la pareja que no está de acuerdo con la decisión extorsionando a la otra a cambio de que continúe la relación, de que continúen las relaciones sexuales o a cambio de dinero. También pasa mucho que las personas tendemos a tomarnos ese tipo de fotografías, videos, los guardamos en nuestro celular y somos objeto de hurto. Lo primero que busca un delincuente cuando se hurta un teléfono es si la persona tiene material con contenido sexual en este teléfono. Y también pasa que cuando la persona sufre, se le daña el computador o se le daña el celular, termina que lo lleva a arreglar en un sitio que de pronto no es conocido para ella y esta persona, este técnico, termina también buscando fotografías y videos y termina realizando exigencias económicas a cambio de no divulgarla. Y lo que mencionaba en el tema de los correos masivos, que cuando abrimos esos enlaces, nos insertan un malware en nuestro computador y ya tienen acceso a la cámara del computador, la activan y nos pueden grabar. Caso reciente pasó aquí en Colombia con Ana Karina Soto, que la grababan en su casa mientras tenía relaciones con su pareja, mientras iba al baño y demás. ¿Por qué? Porque los delincuentes accedieron a las cámaras a través de un virus espía. Entonces, esas son las modalidades de extorsión que más se presentan aquí en Colombia, que han trascendido a otros países. Y en la solicitud que me hizo mi mayor Monroy, pues me especificó que quería que le diéramos a conocer este contexto, estas modalidades de cómo se están ejecutando y sobre todo de pronto qué hacer ante este tipo de situaciones. Y tenemos que ante una llamada extorsiva, pues lo primero que debemos hacer es contestar la llamada, identificar a la persona y el requerimiento que nos hace. Resulta que diariamente conocemos casos donde las personas nos llaman y terminan diciendo, no, lo que pasa es que me están extorsionando, no, envíenme el número para verificar ubicación, y cuando envían el número resulta que es una empresa de teléfonos que le quiere ofrecer un plan, que es un banco que le quiere ofrecer un seguro, un préstamo o demás. Entonces, por eso la primera recomendación es abrir la llamada e identificar plenamente o identificar qué quiere, quién es la persona y qué quiere de nosotros. Hay que tratar de conservar la calma, no entrar en pánico, porque cuando entramos en pánico el delincuente aprovecha y empieza a intimidarnos de manera, o sea, fuertemente. ¿Para qué? Para que accedamos al pago de la pretensión económica. Hay que guardar el número de donde nos llaman, hay que identificar a esta persona, grabar la llamada en lo posible, no confrontar al delincuente. ¿Por qué? Porque el delincuente siempre va a tener mayor capacidad que nosotros para doblegarnos a través de amenazas, y si nosotros no utilizamos la privacidad en las redes sociales, va a terminar utilizando esa información que compartimos de nuestra familia, de nuestro entorno, en contra de nosotros para doblegarnos. Y aquí en Colombia, pues la sugerencia y la recomendación es comunicarse inmediatamente a la línea gratuita nacional 165, que funciona como un call center que tiene su base en Bogotá. Cuando la persona llama, allá atienden el requerimiento, verifican que sí es un caso de extorsión y proceden a enrutar la llamada hacia el Gaula que esté presente en el municipio o el departamento donde se está presentando el caso. Es las recomendaciones, es la información que de mi parte les quería suministrar, y no sé, damos paso a las preguntas, inquietudes, o si de pronto una persona tiene alguna experiencia que quiera compartir para enriquecer este espacio de mejor manera. Gracias. Gracias a usted, Eder, intendente de la policía, por su participación, sus conocimientos. Vamos a dar de forma organizada la palabra para que por favor dirijan la pregunta puntual. No entremos en contextos, porque es que cuando entramos en contextos perdemos tiempo y le quitamos tiempo a otro que también quiere hacer una pregunta. Iniciemos, Eder, por mirarlo del tema de la extorsión carcelaria. Este tema es bastante delicado y, como usted bien lo decía, es un tema que ha trascendido fronteras, no solamente en Colombia, sino que ya se tienen conocimiento de casos en Ecuador,
en casos en Perú y, como le decía, hasta en Argentina he leído en la prensa acerca del tema. También he leído por ahí en apartes donde en Chile estaban completamente asombrados porque les había llegado el delito del secuestro. Pero es que el secuestro no llega solo, el secuestro llega con la extorsión pegado a él. Ante este tipo de extorsiones carcelarias, Eder, y se han realizado operativos por parte de la policía, se han dado capturas al personal, no solamente al personal privado de la libertad, sino también a este personal que presta la seguridad en las instituciones carcelarias y penitenciarias en Colombia, como es el IMPEC. Bueno, primero que todo, darles a conocer qué está haciendo la policía en articulación con la fiscalía para contrarrestar esta situación de las llamadas extorsivas. Inicialmente, la determinación del gobierno nacional fue colocar inhibidores de señal en los centros penitenciarios y carcelarios, pero resulta que como el delincuente también es astuto y tiene conocimiento a través de abogados, radicaban derechos de petición, tutelas y demás, donde los vecinos de los alrededores de estas cárceles colocaban de presente su derecho a la comunicación y demás, porque estos inhibidores afectaban las comunicaciones alrededor del centro penitenciario y carcelario. Entonces, como ya no se pueden colocar estos inhibidores, de manera semanal, por parte del Gaula se están realizando allanamientos a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, donde se detecta que se están presentando o se están generando este tipo de llamadas. Segundo, ¿qué se está haciendo? Por intermedio de las empresas telefónicas, se está solicitando un bloqueo cuando ya identificamos que la llamada se origina de determinada cárcel, se le solicita a la empresa para que procedan a bloquear tanto la SIM card como el equipo telefónico o el terminal telefónico a través de su email. Y tercero, sí se han realizado operaciones que en el Gaula la han denominado demoledor, donde se ha dado la captura tanto de los cuentavientes, que son las personas que cobran el producto de estas extorsiones, y también de funcionarios del IMPEC que se han visto vinculados en esta cadena criminal a través de, son los que permiten el uso de los celulares, los que ingresan los teléfonos celulares, incluso en algunos casos se ha evidenciado que ellos participan en esa modalidad delincuencial. ¿Cómo lo hacen? Pendiente, como que a veces el que está metido en el cuento, el guardián que está metido en el cuento, está pendiente que no venga uno de esos que de pronto no accede a este tipo de delitos, a las pretensiones del delincuente de generar las llamadas, y entonces este está pendiente incluso de que no vaya a venir ese guardián que no está corrompido, que no ha sido sobornado, y permitir la realización de las llamadas desde la cárcel. Entonces sí, se han realizado las capturas de guardianes que se han visto involucrados en estos hechos criminales. Gracias, Eder. Vamos a ver si hay algún participante que tenga alguna pregunta. Por favor, levante la mano ahí dentro de sus iconos para darle la palabra. A ver, René Alejandro, por favor, active su micrófono y lo escuchamos. Buenos días para todos desde Santiago de Cali. Yo tengo una inquietud. Es que la autoridad, especialmente la policía, hace sus protocolos de captura y todo, pero los jueces lo sueltan, y ustedes saben que muy claro que están bandas bien constituidas, siempre cogen al de menor rango. ¿Qué se ha hecho al respecto de eso? Bueno, ya es de pronto una pregunta que se sale del tema que yo manejo, de mi contexto. Lo que le puedo mencionar es que se han tratado de realizar como reuniones con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y demás, donde se traten de generar reformas al Código Penal, donde de pronto los jueces, por ejemplo, una persona que se dedica al tema de la extorsión, no le puedan generar lo que es el beneficio de casa por cárcel, lo que es libertad inmediata, pero
de pronto, como le decía, ese es de lo que yo tengo conocimiento, porque de pronto no es de mi resorte ese tema. Gracias. Vamos a darle la palabra a Carlos Miguel Pérez. Por favor, active su micrófono y lo escuchamos. Hola, Henry, ¿cómo estás? Muchas Carlos, muy gracias bien. por la invitación. Antes, saludos desde Lima, Perú, y gracias por la disertación que lo ha realizado Eder. Era con respecto, pero ya más o menos lo adelantaste. Quería hacerte la pregunta, ¿cuál es el marco legal que utilizan en Colombia con respecto a las empresas telefónicas? Pero te escuché que dijiste solamente tienen autorización cuando ya se detecta la llamada de extorsión y pedir información. Acá en Perú había un momento que en los institutos penitenciarios se bloqueó, no había acceso para líneas telefónicas a los penales, pero tú sabes que siempre hay medios de comunicación con ellos, con la parte externa, comenzaron a interceder, a hacer un poco, se puede decir, a difundir un poco que están atentando contra su libertad de expresión y que le está bloqueando también a los que no viven, a los que no están en el instituto penitenciario, también a los que están en la parte externa. Entonces tuvieron que levantar ese bloqueo que estaba en la parte externa y colocaron, me imagino, adentro, pero no ha sido tan eficaz porque desde el 2015 siguió esto, siguió y nadie lo para. Gracias. Sí, es que lo que usted manifestaba, la misma situación que ocurrió en Colombia, la primera determinación fue los inhibidores de señal. Se cortaron todas las comunicaciones desde la cárcel y empezó el tema legal de que estaban afectando el derecho a la comunicación, incluso de los propios internos, que tienen el derecho de comunicarse con su familia periódicamente, entonces también interpusieron lo de los familiares. Tengo conocimiento que de la Dirección Antisecuestro, Ministerio de Justicia y demás, han realizado acercamientos con las empresas de telefónicas para hacer más efectivo el bloqueo de las llamadas. O sea, que no tenga que ser un procedimiento tan estricto. ¿Por qué? Porque cuando el investigador conoce el hecho, recibe la denuncia de la persona, identificamos que procede la llamada de un centro penitenciario y carcelario, tenemos que hacer una solicitud a la empresa, la cual tardan ellos en responder 2, 3, 4 días, una semana, y el delincuente, como tiene conocimiento de esto que está pasando, simplemente ya utiliza una SIM card hoy y ya mañana utiliza otra, y ha sido difícil porque pues el objetivo de la empresa telefónica es vender la mayor cantidad de SIM cards, teléfonos y demás. Entonces no se ha logrado una medida efectiva de pronto donde el gobierno le tenga la obligación a esta empresa telefónica de suspender estas SIM cards, estos teléfonos, de donde se originen las llamadas de manera inmediata. Pero tengo conocimiento que se han realizado esos acercamientos, esas reuniones para concretar y poder hacer más efectivos estos bloqueos a esos teléfonos que generan las llamadas desde los centros penitenciarios. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Eder. Bueno, una pregunta, Intendente Eder. Y suena hasta coloquial y hasta de pronto puede sonar gracioso. En Colombia existe un programa radial que va de domingo a jueves en horas de la noche. Más o menos empieza a 7 de la noche y termina a las 12 de la noche. Es un programa donde hablan de temas paranormales y etc. A lo que voy es que causa curiosidad que la mayoría de llamadas que ingresan a ese programa, no voy a mencionar el nombre del programa, vienen de personas privadas de la libertad. Cuando yo fui director de un centro carcelario de alta y se tenía conocimiento o está estipulado mejor de que a cierta hora ya el personal privado de la libertad debe pasar al reposo, es decir, que a esa hora ya no deben haber personal por fuera de sus celdas y mucho menos efectuando llamadas telefónicas. Pero escucha uno ese tipo de situaciones, personas que no identifican con el nombre, pero sí manifiestan que están privados de la libertad y duran 5 y 10 minutos hablando por teléfono, contando alguna historia que les ha sucedido en su vida. Entonces dice uno,
¿existe realmente un control ustedes como Policía Nacional y como Gaula, y que ya manifestó que se han hecho operativos al interior de los establecimientos penitenciarios? ¿Cree usted que realmente este personal que tanto pelea por su bienestar y todas sus cosas está cumpliendo cabalmente con su función, como es la seguridad al interior de los establecimientos? Porque realmente al exterior lo prestan son las otras instituciones o los otros anillos de seguridad como policía y ejército. ¿Será que sí están cumpliendo con eso, o estamos viendo realmente de que hay una falencia grave en la seguridad y por eso estamos escuchando en emisoras a las 11 de la noche personal privado de la libertad haciendo llamadas desde celular o teléfonos fijos? ¿Cómo se presenta esto, Eder, por favor? Sí, o sea, pues, lo que denota ahí es una total falta de control del personal de los centros penitenciarios y carcelarios, como es el INPE, sobre el control del uso de estos aparatos celulares. Como le decía, Gaula está realizando allanamientos de manera semanal y siempre se encuentran teléfonos, o sea, siempre que nosotros vamos, siempre 7, 8, 20, 30 teléfonos. Incluso es tan difícil esa situación con el INPE que se ha determinado de parte de la Policía Nacional que esos allanamientos son sorpresas, ni siquiera se le puede informar de pronto a los directores, a los encargados de los turnos y demás. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se informa que se va a hacer el allanamiento, oh sorpresa, 0 celulares en la incautación. Cuando se realiza de manera sorpresa, eso no baja de 7, 8 celulares por cada pabellón que se revisa, y sin cares por montones. Entonces, es complicada la situación del INPE. Incluso ustedes de pronto tienen conocimiento que se ha hecho por acabar con ese. El gobierno ha tenido como la idea de acabar con esa institución, así como pasó con el DAS, pero no, pues ya, como le digo, de pronto no tengo conocimiento en qué va esa ley, ese decreto, con ese grupo, con ese funcionario. Mejor. Gracias, Eder. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Por favor, Alberto Bernal, ¿nos puede cerrar su micrófono? Manuel Salamanca, por favor, active su micrófono, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, correcto. A ver, le comento, yo soy colombiano, soy caleño, pero vivo en España. Aquí soy detective privado. Okay. Y nos pasó un caso en diciembre del año pasado, porque íbamos a ir, mi familia y yo, y resulta que mi hijo contrató una casa por los lados de Bucaramanga. Resulta que quien anunció esa casa y quien tiene la página y todo es la gente supuestamente de la casa. Hizo el ingreso de dinero, de ahí para allá empezaron a vacilar, querían más dinero, más, porque la querían reservar ya. La cuestión es que cuando me llegó a mí la noticia, yo paré todo y empecé la investigación. Y me di cuenta que era una estafa. Di con la persona que estaba extorsionando, di con la casa, di con toda la dirección de Sopo, Cundinamarca, y también con las fotos que estaban mandando, que eran de aquí a España. La finca que estaban alquilando supuestamente era de allá, no, resulta que era de acá. Y llamé a la policía de Sopo. Le di toda la información, hablé con alguien de ahí, no sé con quién. La cuestión es que no hicieron absolutamente nada. Les mandé hasta por satélite la foto de la casa donde supuestamente vivía la señora. Luego me dijo el policía con el que hablé, me dijo, no, esta señora está en la cárcel. O sea, más todavía, sabían quién era y quién estaba llamando. Y sabían que había una página web con la que estaban trabajando. Resulta que fue una sobrina mía que vive en Bucaramanga la que dio los datos. Y a ella le pidieron la cédula al lado de la cara. Y con esto, creo, si no estoy mal, ahora le han hecho un mini crédito o no sé qué, por el cual la han estafado. O sea, y eso fue en noviembre. La policía no hizo absolutamente nada. Le di toda la información, o sea, le di todo el trabajo hecho. Y no hicieron nada. Entonces, si ya ellos me están confirmando, porque yo llamé, vi dónde estaba la comisaría, dónde estaba la casa de esta señora, punto de votación, el número del CISBEN, todo. Y si ya tienen todo, ¿qué más da ir a averiguar qué es lo que pasa? ¿Que está en la cárcel? Bueno, pues ya sabemos que esta señora anda con un teléfono y está extorsionando con esta página web. A ver, yo me estoy especializando en ciberseguridad, ¿sí? Entiendo muy bien lo del bloatware, lo del phishing, lo que hablabas ahora, Eder. Conozco muy bien todas esas herramientas.
y algunas otras más. Entonces, la verdad es que no es difícil. Aquí en España, un detective pues no es igual que en Colombia, ¿no? Aquí se requiere mucha más preparación. Entonces, lo que decía un compañero ahí sobre si tiene localizada a esta gente, ¿por qué no la escogen? Ahí me has tapado un poco la boca con el tema de los inhibidores de frecuencia. Porque yo sí, bueno, si saben que hay inhibidores de frecuencia y ya está, ¿no? Pero no, lo de los vecinos y eso, claro, está. Pero lo que yo no entiendo es, yo estuve en Colombia ahora en diciembre. No veo ninguna publicidad, no veo nada que alerte a la gente de todo esto. Hay demasiado fraude. Partamos del punto de cómo piensa la gente con relación a la vacuna esta de COVID. Mira la gran diferencia que hay entre unos y otros. Cuando le preguntas a uno quién es, y, no, es que me lo contaron. Y le habla un biólogo y no le crea al biólogo, le crea al de la esquina. Porque lee un panfleto que le llegó. Entonces, claro, es muy difícil lidiar con esa clase de gente. Porque viven del cuento del cuento de los pajaritos y de todas estas cosas. Entonces, pero yo sí me di cuenta que allá no hay conciencia de eso. Aunque en Colombia somos muy hábiles, o sea, como decimos allá, la malicia indígena, que la malicia indígena se emplea es realmente para aprovecharse, ¿sí? Entonces, no hay esa conciencia de que una llamada, ¿cómo te van a llamar a decirte que tenemos a tu hijo? Si tu hijo, pues, sabes claramente que está en tal sitio. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos, estás hablando por teléfono y al mismo tiempo puedes estar hablando por WhatsApp. Que la persona no se entera, la que te está llamando. Y lo que decía él, todo eso aquí le llamamos ingeniería social. Lo del tema de las llamadas y que primero por las redes sociales, sabes que la gente divulga su vida en las redes sociales y es súper fácil llegar a alguien por esto. O sea, si tuviéramos la mentalidad de todos esos delincuentes, pues haríamos bellezas con todo lo que se ve en Internet. Entonces, solo eso, que me sorprende mucho que no haya más conciencia ciudadana, más publicidad que anuncie toda esta clase de robos tan sencillos, a punta de mentiras. Sí, sí, señor Manuel, muchas gracias por su intervención. Pues sí, usted pues tiene un amplio conocimiento del tema de las redes sociales. Pues lo que decía la ingeniería social, hemos evidenciado, nosotros hacemos muchas campañas puerta a puerta, entregamos volantes, difundimos las diferentes modalidades en las redes sociales, incluso desde diciembre hacia acá hemos promocionado un código QR y oh sorpresa cuando verifican allá en la dirección antisecuestro, la cantidad de personas que ingresan a revisar el QR es muy bajo, la cantidad de personas. También se evidencia, nosotros vamos a las emisoras y resulta que la persona cuando escucha, ¿no? La policía va a dar a conocer la modalidad de extorsión, ¿qué hace la persona? No, yo quiero es mi reggaetón, yo quiero es música, cambia la emisora y cuando uno le entrega un volante, pues ya usted sabe lo que pasa, lo mismo que cuando nos entregan un volante promocionando un establecimiento. Lo arrugamos, miramos, lo arrugamos y a la basura. Es lo que evidenciamos. La gente es muy apática al tema de la seguridad. La gente empieza a pensar en seguridad, a interesarse, a decir, ay, sí, mira que esto está pasando cuando le cometen el delito, cuando es víctima de los delitos. Mientras la persona no haya sido víctima, no le haya pasado este tipo de situaciones, a la gente no le interesa, es muy apática, demasiado apática a este tema de la extorsión. De más, nosotros convocamos charlas, encuentros presenciales, con la virtualidad también lo implementamos y siempre es muy bajo la cantidad de personas que asisten o se conectan a este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque la gente es demasiado apática a este tema de la seguridad. Respecto a lo de la estafa, pues la policía, de pronto la de vigilancia, no hay mucho que hacer ahí porque ellos solo actúan cuando hay una flagrancia. Tenemos a la SIGIN, a la DIGIN, hay un centro cibernético que son los que se dedican, pero resulta que este delito de la estafa en Colombia, el delincuente lo sabe, es excarcelable, las penas son muy bajas, e incluso con un pago del daño que le hizo a la persona ya queda exenta de la investigación penal. Entonces, por eso
se ve mucho, un incremento demasiado grande de este delito de la estafa a través del ofrecimiento de productos y servicios a través de páginas, lo evidencia uno diariamente, incluso uno ingresa a esas páginas, yo por lo general miro mucho en Instagram, páginas que ofrecen teléfonos celulares a precios muy bajos y la gente sigue cayendo en esta estafa porque es esa apatía que tiene la gente al tema de la seguridad, el desconocimiento por eso mismo, y de pronto en nuestro aparato judicial las investigaciones son demasiado lentas, de pronto la atención que le presta el investigador, la fiscalía a este tema de estafa es muy baja, es lo que uno percibe, y por eso esta estafa cada día prolifera y prolifera más, y cada día son más las víctimas, porque de parte de la justicia desafortunadamente no se ve un actuar concreto, contundente hacia este tipo de actividades ilícitas. Pero, Eder, perdón. Sí. Manuel. Lo que usted decía del código QR, un ejemplo. Usted sabe que el código QR también se puede franquear, ¿no? Sí. El código QR, yo le puedo tranquilamente pagar un QR y con todos los logos de la policía, resulta que es para meterme yo dentro de su teléfono. Para robar los datos, sí, señor. Ya está. Entonces, así como se puede hacer eso, también yo puedo llamarle a usted de un número, mejor dicho, yo puedo llamarlo a usted de su número estando al lado suyo. Entonces es bastante complicado. Entonces, puedo llamarlo desde un fijo, viéndome usted llamar desde mi celular, y a usted le está entrando una llamada pues de Inglaterra. Estoy llamando yo del lado suyo. Entonces, hay cantidad de cosas, cantidad. A ver, a mí me gusta mucho esto. Yo llevo estudiando muchos años esto y me encanta, o sea, lo disfruto, ¿sí? Y veo que es a veces casi imposible con una mentalidad de una persona que esté bien preparada que le cojan. Así esté dentro de una cárcel. Es muy difícil, porque con el solo hecho de que tengas internet, puedes estar físicamente dentro de la cárcel, pero puedes estar tranquilamente en cualquier país. Entonces, sí, eso es bastante complicado. Yo la verdad es que veo que es un trabajo bastante complicado de ustedes. Perseguir un fantasma es difícil. Es muy difícil. Lo que pasa es que aún así hasta los fantasmas dejan huella. Y para eso tiene que ser, como lo que decía el compañero ahí, que hay un programa que pasan hablando de cosas extrañas, ¿no? Aquí también lo hay. Y es increíble lo que se ve, pero todo el que entra deja algo. Lo que decimos en los indicios, ¿no? Todo el que llega, alguna huella deja antes de irse. Siempre. Y normalmente ahora con la tecnología que hay, tenemos una puerta muy grande para investigar todo eso. Ok. Bueno, Manuel, le agradecemos su participación. Vamos a darle la oportunidad a otras personas. Sí, señor. Henry. Quiero complementarle a Manuel la respuesta de Eder. De mi parte, y agradezco mucho su pregunta y su aclaración, su preparación, y ojalá futuro nos pueda compartir más de su preparación. Lo felicito mucho. Me voy al punto en la cual referías de alguna situación de estafa o de alguna mala publicidad con referente a un familiar o una estación. De antemano, si gustas, posteriormente me puedes escribir al teléfono. Yo te puedo colaborar en ese tema, te puedo decir en qué va, cómo está, y te puedo conectar con la persona directamente. Quién tiene el caso, quién no tiene el caso, si simplemente está relacionado en una SPOA, y si está relacionado en una SPOA, pues puede hacer injerencia, ir a preguntar, ir a hacer, ¿para qué? Para que mirar qué investigador tiene asignado el caso, porque cada vez que usted coloca esa denuncia, sea por, si la hicieron formalmente, de haber reportado una SPOA. Entonces hay que buscar el SPOA, quién designaron el SPOA. Cuando designan al SPOA, el SPOA tiene un investigador, y ese investigador es el que tiene que moverse y dando los resultados a nosotros. Obviamente, ese investigador le pueden llegar 10, 15, eso se llaman las órdenes de policía judicial que emite el fiscal al investigador. Yo como profesional en criminalística, y como usted dice, los indicios están dados, me pongo a su disposición aquí en Colombia para poder colaborarte, ayudarte, si tú quieres. Obviamente, tú tienes una amplia gama de conocimientos y virtualmente también puede verla desde allá, pero si tú quieres, con mucho gusto,
yo te colaboro. Eder sabe que mi oficina y nosotros hemos encontrado de indicios mínimos, como usted dice, y hemos dado hasta capturas y situaciones especiales que se han presentado. Muchas gracias, Manuel. Estamos atentos y Henry, sigue, por favor. Muchas gracias. Sí, por ahí el señor, qué pena, el señor Pablo Daniel Díaz está levantando la mano ahí de manera presencial. Señor Pablo. Muy buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Yo soy policía, era policía federal, actualmente tengo 17 años en la función. Hace cosa de 4 años fui transferido a la policía, a la naciente policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y estando en Policía Federal, me tocó, digamos, trabajar en la primera intervención de lo que son los mal llamados secuestros virtuales, donde se le hace creer a una persona que se tiene retenido a un familiar y por esto se le pide un dinero. Bajo la denominación de la prensa, digamos, se denomina secuestro virtual. El tema es, digamos, cómo eso se desarrolla en el ámbito judicial, ¿no? ¿Cuál era la estrategia que yo vi que los delincuentes utilizaban para reducir la pena del delito y llegar, digamos, a una probation? Lo encuadraban bajo amenazas coactivas. O sea, que el delito caía, pero significativamente en cuanto a pena. Tal es así que se han desarticulado bandas, pero como las amenazas coactivas es un delito muy menor a lo que sería la figura del secuestro, se reduce la pena. No llegaban ni siquiera, digamos, a cumplir una condena mínima. Y en ese tipo de delito lo que se crea es una falsa situación de secuestro. Otra cosa que vi, también por intervenir en algunos de estos hechos, es que mayormente se llamaban a personas en horas de la madrugada o en horas donde estas personas estaban descansando. Entonces agarraban a la persona dormida o semidormida y entonces era más fácil manipularlo psicológicamente. Y había casos donde participaban mujeres dentro de las bandas que lloraban y simulaban al familiar captado, ¿no? Era para compartirlo con el señor Eder. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Sí, bueno, acá en Colombia, pues los medios siguen llamando, ¿no? Secuestraron a una persona en una zona rural, pero la fiscalía lo está tipificando dentro del delito de extorsión. Entonces, ¿por qué? Porque hay una exigencia, hay una amenaza y hay un pago de dinero. Entonces, acá en Colombia lo tipifican como extorsión, pero como es carcelaria, se le imputa el cargo nuevo al ya recluido en el centro penitenciario y se procede a capturar a los demás intervinientes, que son los que cobran los dineros producto del hecho. Bueno, sí, señor. Bueno, desde el principio de la charla, Mayor Monroy tocaba el tema legal, es decir, de códigos, y manifestaban entre los dos que esta modalidad de delito llamada extorsión no tiene contemplado tentativa. ¿Creen ustedes que le faltó a la Ley de Seguridad Ciudadana, que está recientemente promulgada, le faltó incluir dentro de las modificaciones al Código Penal este tipo de modificación y concederle una tentativa a la extorsión? Bueno, intervengo, pues en mi concepto sí debería, porque, o sea, esperar a que la persona pague es como un caso que ocurrió acá en Córdoba, que el investigador hubo un acto sexual violento y el investigador esperó a que hubiera la penetración para poder darle captura al agresor. Entonces, yo pienso que en la extorsión está pasando eso, o sea, si ya el delincuente llega al establecimiento, sabemos que él es a través de unos videos, de unas cámaras, que es el que realiza la intimidación, aunque la persona no pague, ya el delito ahí se está en grado de tentativa, pero se está ejecutando. ¿Por qué? Porque está la exigencia, está la presión contra la persona. Una persona que un delincuente le llega al establecimiento de fuego a intimidarlo para que pague, termina pagando. Entonces, no se entiende por qué de pronto el legislador no ha tomado esas medidas, primero que todo,
para incrementar la pena en este delito de extorsión, porque teniendo en cuenta la afectación, incluso es un delito, aunque ellos, la extorsión desafortunadamente no le han dado de pronto la relevancia aquí en el aparato judicial colombiano que debería tener, teniendo en cuenta todas las afectaciones que genera este tema de la extorsión. Incluso aquí en Córdoba últimamente las obras públicas se han visto paradas, se han atrasado determinado tiempo por estas exigencias económicas de los grupos armados ilegales. Pero cuando el investigador logra finalizar su proceso, darle captura al delincuente y enviarlo a la cárcel, se da uno cuenta que en 2 años, año y medio, con ese tema de los preacuerdos, vencimiento de términos y demás, ya el delincuente está en la calle. Y por eso también se denota esa reducción en el tema de denuncias de la ciudadanía, porque dicen, pero si lo capturan y ahí mismo lo sueltan, ¿para qué yo me voy a arriesgar mi vida denunciando el hecho si la justicia no hace nada? Entonces, pienso que sí deberían darle mayor connotación, primero que todo, a la ocurrencia de este delito de extorsión. Gracias. ¿Tiene algo para agregar, mi mayor? Sí. Con respecto a ese tema, lo vivimos en carne propia, Eder sabe. Nos hicieron atentados de disparos, nos volvieron a oficinas, nos amenazaron trabajadores, bueno, en fin. Cuando vamos a fiscalía, tenemos un proceso por presunta extorsión, porque estaban haciendo la exigencia, pero entonces ya cuando hubo la amenaza y cuando hubo el atentado, ya se abrió a otro proceso. Entonces ya, como decía Eder, tentativa de homicidio, amenaza. Entonces, debimos de que no se tipifica la extorsión, sino que ya se tuvo que ese proceso, el fiscal abre una tentativa y una amenaza. Entonces ya de un delito presunto ya vamos en 3 delitos. Entonces ya el investigador judicial ya no recibe órdenes de extorsión, sino recibe órdenes de tentativa y órdenes de amenaza. En ese orden de ideas, estoy de acuerdo, y yo sé que mi general Murillo, que fue director de Gaula, la policía, ahorita el director de la Dijín, van a presentar ante unas propuestas al Código Penal sobre el artículo 244, en donde quieren hacer de que esto no se vuelva, si no se comete el hecho, entonces si no hay entrega, no hay delito. Entonces van a quitar esa connotación y creo que quieren organizarlo por la manera de la tentativa. Porque es como usted dice, Henry, como lo dijo Eder, uno llamándolo, que lo vamos a hacer, que la va a extorsionar, que mire, entonces las personas, es el trato que le dan a las personas y ya están vulnerando su integridad moral, su integridad psicológica. De eso se trata. Yo creo que hasta cuando eso no se dé, eso no reduce. Y un preámbulo. ¿Por qué se ha disparado tanto la extorsión? Porque la extorsión se dispara porque es un medio coercitivo para el mantenimiento de las estructuras en determinados sectores de los departamentos y del país. Al cerrársele las rutas de narcotráfico y que el narcotráfico la están manejando a grandes esferas, entonces lo que es el microtráfico y la extorsión se convierten en las mayores adquisición o fuentes de recursos de estas estructuras al margen de la ley. Con esto se mantienen ellos y mantienen sus nóminas. Muy pocas estructuras o los aislados son los que manejan a beneficio personal. En eso nos vamos al CESTIN. El CESTIN ya es al beneficio personal de unos cuantos delincuentes, pero ya la extorsión como tal generalizada en los municipios, a los contribuyentes, a los finqueros y a ese tema, ya se están realizando, son por estructuras organizadas que quieren el mantenimiento de sus estructuras para pagar sus números y su componente logístico para su manutención. Eso era básicamente lo que quería decir. Bueno, ok, muchas gracias, mi mayor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no damos por terminado la charla en el día de hoy. Alguien que levante la mano. Bueno, entonces agradecemos
al intendente de Ricardo Álvarez Salas, al señor mayor de la Reserva Activa, José Alberto Monroy García, por su participación en este tema tan importante como es la extorsión. Algunas de las modalidades de extorsión que existen, porque hay muchas más y no son unas más importantes que las otras, pero no nos alcanza el tiempo para manejarlas todas. Esperaría poderlo volver a invitar a Intendente Álvarez para una próxima charla y avanzar más en el tema. Desafortunadamente, como usted lo mismo lo ha manifestado, la gente es reacia en el tema de seguridad y solamente nos interesa la seguridad cuando nos suceden los hechos. Cuando nos convertimos en víctimas de la delincuencia, ahí sí corremos a buscar las instituciones del Estado para que nos guarden y nos guíen en ese tipo de situaciones que no son para nada buenas y generan mucho caos al interior hasta de la misma familia. Entonces, agradecerles a todos ustedes, los que participaron en el día de hoy, los que asistieron, se sacaron su tiempo, 2 horas de su tiempo de descanso hoy día sábado. Créanme que lo hacemos con la mejor intención de que los conocimientos que tienen las personas que invitamos lleguen de una u otra forma a ustedes y que de esa misma forma ustedes los puedan poner en práctica, y no solamente ustedes, sino transmitirlos a sus personas más cercanas, a familiares, a su entorno cercano, con el fin de que entre todos hagamos unión, hagamos fuerza y dejemos de ser víctimas de este flagelo que es la extorsión, que no es para nada un flagelo de Colombia, sino que, como ya lo hemos dicho, es un delito que es considerado transnacional. Se presenta hoy en día en la Ribera Maya, en México, donde hasta los mismos viajeros, los mismos extranjeros que viajan a ese sector a simplemente a pasar unos días de descanso han sido víctimas de extorsión, como lo manifestaban, los obligan a estarse encerrados una semana o los días que están ahí dentro del hotel. Prácticamente es un secuestro. Este tipo de situaciones lo están manejando allá, pues ya sabemos quiénes son los diferentes cárteles de la droga, del narcotráfico allá en ese sector. En Centroamérica, más hacia abajo de México, también lo llaman como el impuesto del miedo. En diferentes países le ponen sus propios nombres con el fin de poderlo identificar. Salvador, Guatemala lo manejan las maras. Ha subido de porcentajes, al 23% ya ha subido la extorsión en El Salvador, al 55% ha subido en Guatemala. Entonces, todo esto es a raíz de que de la misma inseguridad ciudadana que presenta cada uno de los estados en nuestros países. Entonces, esto es cuestión de todos, la seguridad es cuestión de todos. Debemos unirnos para luchar en contra de esto, no dejar solo nuestras autoridades. Le agradezco nuevamente al intendente Álvarez, integrante del Gaula de la Policía Nacional de Colombia, por su participación, por abrirnos un poco más los ojos respecto a este delito. Y no siendo más, agradezco nuevamente su presencia. Esperamos nos acompañen en una próxima oportunidad que les haremos saber con anticipación. Que tengan ustedes un resto de sábado en buenas condiciones de salud, que es lo que más importa en el día de hoy. Dios los bendiga y estamos prestos a una próxima oportunidad. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego, gracias.